Recording in progress. Chicos, hace mucho que no subía nada a mi canal, pero hay una idea que me ha estado rondando la cabeza. Bueno, creo que primero que cualquier cosa, por favor, suscríbanse a mi canal, pónganle like, hagan algún comentario, sean amables. Bueno, no tienen que ser amables en sus comentarios en cuanto que pues no tienen que estar de acuerdo conmigo, a eso me refiero, mejor dicho. Amable siempre se tiene que ser. Pero como les decía, hay una idea que me ha estado rondando la cabeza y sobre la que yo he hablado en múltiples ocasiones. Incluso he hecho disertaciones, pláticas sobre ello en algún momento de mi vida. Y que en esos momentos hacía yo referencia a la risa. Las reflexiones sobre la risa son reflexiones que han venido desde la antigüedad. Reírse es algo que se ha considerado de múltiples, relacionado con múltiples facetas de la humanidad, entre ellas incluso los religiosos. Recordaremos el libro, la novela espectacular de Umberto Eco, El nombre de la rosa, en donde precisamente el tema de la risa es, dentro del contexto del medioevo, un asunto relacionado con lo diabólico, ¿no? Sin embargo, era algo sumamente anhelado porque los libros sobre la risa, sobre lo que se había reflexionado por parte de los griegos desde el punto de vista filosófico, caía en ciertas contradicciones con la divinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la risa es un acto que no corresponde a lo deidificado, sino a lo humanizado. Y lo humanizado empieza a aparecer, a mostrarse de una forma mucho más tangible, o al menos reflexiones sobre eso de forma más tangible en el Renacimiento, ¿no? Siglo XIV, siglo XV específicamente. Es decir, cuando el hombre se coloca ahí en el centro de la Tierra después de 10 siglos, que se conocen como 10 siglos de oscuridad, que es la Edad Media. En ese sentido, en los procesos de la investigación científica, la risa es algo que corresponde a un momento de la humanidad, no al momento en el que podemos hablar biológicamente, en el sentido de la teoría de la evolución darwiniana, en el momento en que el Homo sapiens, pues es Homo sapiens, sino en el momento en el que el Homo sapiens adquiere una serie de cosas que están en el mundo y que se relacionan sobre todas las cosas con lo estético. Porque la risa tiene que ver con aspectos de tipo estético, o sea, con el asombro, tiene que ver con la admiración, tiene que ver con la sorpresa. Y eso me lleva a hablar de lo que a mí me gustaría hablar hoy también, y que se relaciona con el concepto de la risa, que es el sentido del humor. La risa y el sentido del humor no es una cosa que necesariamente estén correlacionadas de manera directa, sino que son consecuencias que pueden darse o mostrarse en un acto simple de la sonrisa, porque la sonrisa no es la risa y risa tampoco son iguales a sentido del humor. Pensaría a todo el mundo que sí, que es que no es posible. ¿Cómo es posible que alguien que se ríe no tenga sentido del humor? Bueno, alguien que se ríe es que tiene en su haber una historia antropológica de poder tener conciencia sobre lo que se ríe. Es decir, la risa es el momento en el que se obtiene la conciencia del por qué eso me da risa. ¿Ok? Por lo tanto, hay cosas que le dan risa a unos y hay cosas que no le dan risa a otros, porque la risa es también un proceso individualizado.
Ahora, mucho más, o sea, y la sonrisa, bueno, es algo que nos pertenece a los seres humanos de una forma instintiva. Sonreír es algo instintivo que viene con un sentido del placer que también deviene de las cosas que nos producen placer, que la mayoría del tiempo hay un combo, ¿sí? De cosas que a los humanos en general nos dan placer, porque forman parte de procesos biológicos, sobre todo, y la risa es un acto de tipo individual. Es decir, hay, insisto, cosas que nos dan risa y otras que no. Ahora, el sentido del humor es un estado intelectual elevado, de ahí que podemos hablar de sentido del humor, ¿ok? Que se relaciona con el sentido común o el sentido de las cosas, ¿sí? eh, el sentido está dado por dos factores del razonamiento. El sentido es sentir desde el punto de vista de los cinco sentidos, y también sentido es cuando le damos sentido a las cosas, cuando las cosas tienen una razón de ser, cuando las cosas tienen una respuesta a nivel de la percepción. ¿Por qué no es algo que supuestamente es innato? Habría preguntas para mí que no tienen respuesta, pero pueden ser hipótesis. Es decir, científicamente, la risa surge, como digo yo, hace unos momentos, en un acto de conciencia de la realidad. ¿Sí? La razón por la que yo individualizo que el mundo, ¿okay? Lo veo yo, lo siento yo, lo toco yo, lo huelo yo, y entiendo lo que huelo yo, lo entiendo lo que veo yo, y así sucesivamente. En ese sentido, habrá un proceso natural del individuo de que hay cosas que me dan risa y otras que no. Y no, entonces no entiendo por qué aquel se está muriendo de la risa por eso, cuando a mí no me dan ni remotamente risa eso. En ese sentido, los seres humanos hemos quedado en la historia de la humanidad con ese aspecto que parece ser perenne, porque es el estado de la conciencia de las cosas en el mundo. Y eso incluye el reírnos o no de las cosas en el mundo. Pero el sentido del humor, que conlleva un proceso mucho más abstracto, un proceso donde las cosas no están implícitas. Es decir, sentido del humor no es reírte porque alguien se cayó. Sentido del humor no es reírte porque alguien se le cogió una yuca, ¿no? Cogió una yuca, uy, te cagaste la risa. O una vez que venía yo del Mónaco y venía con los mandados, qué sé yo, qué sé cuánto, y mi mamá se fue por un juego. Eso posiblemente le pueda dar risa, incluso le doy risa a mi mamá, porque es que desapareció en la acera, ¿ok? Ahora, alguien diría, ¿cómo te va a dar risa que tu mamá se vaya por un hueco? Bueno, pues es que depende cómo se fue en el hueco. Depende de la manera en la que se fue el hueco y lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, veníamos hablando y mi madre se fue. Y lo más gracioso del asunto no es que se fue, es que mantuvo muy firme con sus dos manos la java del mandado, porque eso era lo más importante, no los arañazos que se acababa de dar. Y eso fue lo que más me dio risa. Y ahí hay un proceso más intelectualizado, puesto que el sentido del humor deviene de aquello que no está implícito. El sentido del humor es entender lo que no está implícito, es entender el tono en el que se dicen las cosas, la forma en la que las cosas se comprenden, aquello que parece ser muy serio, pero no lo era en realidad. Los aspectos de la ironía, los aspectos del sarcasmo. Si tenemos la capacidad de poder dilucidar, establecer, dilucidar, desmenuzar lo que el otro de una forma muy inteligente acaba de decir, porque posee sentido del humor,
y esto no tiene que ofender a nadie en lo absoluto, así como unos somos buenos para matemáticas y otros somos buenos para literatura, etcétera. Hay gente que tiene sentido del humor y hay gente que no lo tiene. A mí lo que me parece, entonces digo, vamos, que el sentido del humor es un proceso muy intelectualizado donde yo soy capaz de hacer una lectura correcta de ello. Es cuando tú haces la lectura de una novela tan compleja como la novela de Alejo Carpentier, por ejemplo, o la novela de José Lezama Lima, o la novela de Virgilio Piñera, incluso la novela del realismo mágico ubicada en el contexto latinoamericano, y que la maestra te pregunte qué quiso decir el autor. Cuando a ti te hacen esa pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Es porque no lo dice ahí, no está implícito, usted lo tiene que interpretar. Si usted logra hacer, desde que usted es chiquitico, esos procesos de desmenuzar el conocimiento, de poder entender lo que no está implícito, es posible que usted tenga desarrollado y es posible desarrollar la habilidad, si es que no la posee de forma innata, del sentido del humor. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que aunque seamos algunos los seleccionados en este planeta y dentro del proceso de la humanidad con sentido del humor, fíjense, es un grupo de personas que lo tienen y otro grupo de personas que no lo tienen, aunque crean que lo tienen, ¿ok? En Cuba decimos que aquellos que no tienen sentido del humor se ríen de sus pujos, ¿ok? Bueno, un pujo puede ser no sentido del humor. Un pujo es un chiste mal contado, alguien que no tiene gracia, que, en fin, una serie de cosas más. A mí lo que me preocupa es que cada día ese grupo se reduce. Yo he estado en múltiples fiestas, llámese bajo la categoría de barbecue, llámese bajo la categoría de actividad o de vamos a reunirnos, bajo la categoría que sea la fiesta. Decir algo desde este sitio de lo no implícito y que tú te empieces a reír sola de la ocurrencia, de la cosa, y ves que en medio de todo eso solo hay una persona que lo entendió sin que muchas veces se, como decimos nosotros, se cague de la risa, sino haga un gesto como eso es relativo a comprender lo que no está implícito y que por tanto da una risa tan profunda que es la risa de la inteligencia. Dicen los científicos, que no lo digo yo y que solo lo repito, que nosotros nos empezamos a reír hace, ¿qué será? 50.000 años, quizás un poquito menos, quizás 40.000 años, en el momento en que empezamos a comer carne. Cuando nosotros comimos carne, obtuvimos una serie de sustancias que a nivel cerebral activaron este sentido de comprensión de la realidad y nos empezamos a reír de lo que estaba fuera de lugar o lo que no era normal o lo que nosotros podemos llamar chusco, aquello que es sorpresivo, que es asombroso, que es de repente, que no te esperas, ¿sí? Porque nos reímos de eso y eso es un sentido estético de la realidad profunda, inteligente, maravilloso, pero fue en ese momento. Ahora, las preguntas de investigación hipotéticas, todas las tesis statement del mundo hacia este punto se remiten a, entonces, por tanto, los veganos seguramente no se ríen, pero comen carne, están perdiendo eso. Pero también ahora entiendo, y lo digo hipotéticamente, señores, el por qué razón en Miami la gente, cuando yo doy un chiste de este tipo, porque yo sí tengo sentido del humor,
lo siento porque crea que soy soberbia, pero es que yo sí tengo sentido del humor, la gente lo vuelve literal. Y entonces suele atacarme. Y yo me quedo así como no entendí, porque yo sí no entiendo que alguien me ataque porque yo tenga sentido del humor. Y él o sea, esa persona no lo entiende y entiende lo literal porque no es capaz de ver lo que está implícito. Eso quizás tenga que ver con la carne también. No porque ahora esté cara y la gente no le esté comprando, porque esta pérdida química, chiqui chiqui, chaca chaca, que hace que la gente no se cague de la risa o que la gente no entienda una frase elaborada desde la inteligencia con un nivel de sarcasmo, de ironía, de ver las cosas desde un lugar con cierto tono, o qué sé yo, reírte de la vida, disfrutar de los procesos que son muy complejos, pero que los vuelves de otra manera, les das un sentido del humor, ¿ok? Quizás tenga más bien que ver con que no estamos comiendo carne, estamos comiendo mona. Más que carne, o sea, más que proteína, más que todas esas sustancias que activan la inteligencia, que nos han vuelto inteligentes, jamás nos han vuelto inteligentes. Entonces, nada, lo que estamos comiendo es hormonas y por eso nos duele el cuerpo, engordamos. Y a nadie le da risa eso. Ya en el momento en que tú te levantes, tú dices, Cajero, qué inflamación yo tengo en este cuerpo. Cuando tú te miras en el espejo y tú dices, de verdad, Cajero, con tanta ropa en este país, a mí no me queda nada. Todos esos procesos, me imagino que tienen que ver con la alimentación. Yo no creo que alguien después de comer comida rápida tenga ganas de reírse o entienda absolutamente nada. Si tú en la cabeza tienes constantemente todos los pagos de biles que usted que tiene que hacer y si me alcanza y a mí me pagan la hora tanto y también me preocupa cuánto le pagan la hora a la del lado y cuánto le pagan la hora a mi amiguita y cuánto le pagan la hora a mi marido y al marido de ella y cuánto le pagan la hora a todo el mundo porque mira que a los cubanos nos interesa la vida de los demás. Mira que nos importa lo que no nos importa, ¿eh? Entonces tenemos tantas preocupaciones que cuando tú haces un chiste muy elaborado, venido de ese lugar que se llama sentido del humor, ¿ok? Que tú preservas, que te es innato, que forma parte de ti, nadie entiende absolutamente nada. Porque además esto me lleva a mí a otro video que voy a hacer por estos días, que es también el problema de la escucha activa. Porque si usted usted no tiene sentido del humor, pero además usted no escucha, usted no se va a enterar de la realidad y usted sabe dónde usted va a caer en la cadena de la evolución darwiniana. No, no en el Homo sapiens, no, señor mío, más para atrás. Y cuando te vas más para atrás, yo no conozco a ningún mono que tenga sentido del humor. He visto a monos cagados de la risa por gusto. En fin, señores, que nos vemos pronto. Chao.